Hola, buen día para todos. Este es el primer programa de la radio del Foro CEPA, un proyecto que estamos construyendo los compañeros integrantes de esta historia, que surge en memoria del Ocupa que habilitamos en la antigua central camionera de Morelia, hoy en día facultado como un espacio burocrático del ayuntamiento. Por tanto, estamos resurgiendo. Estamos volviendo a resistir, volver a resistir. Vamos a continuar un proyecto artístico-cultural que tuvo un antecedente de atomización y despojo por parte de las autoridades gubernamentales de la década anterior. En el programa inaugural contamos con la presencia de los compañeros Asdrúbal Ramírez, que nos trae una muy somera investigación sobre la burbuja inmobiliaria y los aterrizajes que atrae al movimiento Ocupa. Azuramaya, que nos trae unas reflexiones sobre los primeros momentos del foro, así como detalles de su obra más reciente, y un servidor que viene a hablarles de mi novela que estoy escribiendo ya y se está siendo publicada en una revista de la ciudad de Morelia. Y todo lo que en consecuencia venga al lugar. ¡Comencemos! Venga. Viene. Vamos. Adelante. Vamos a platicar primeramente con el compañero Asdrúbal Ramírez. Bueno, maestro. Oiga, cuénteme, pues, enhorabuena. Creo yo, no sé si lo soñé o pasó, pero una de las primeras veces que yo iba llegando al Foro CEPA, uno de los proyectos era una radio por internet. Ajá. Y bueno, pues pasó lo que tenía que pasar, no se dio, pero enhorabuena que hay un programa de radio de internet, me entusiasma mucho y pues qué bueno. Y primero que nada, un saludo a todos los compañeros del foro, muchas gracias. En nombre sea del foro. Yo traigo una reflexión sobre sí el movimiento Ocupa, pero también la consecuencia que trae a la sociedad civil este tipo de movimientos. Uno de los problemas que hemos tenido en el siglo XXI ha sido la burbuja inmobiliaria. La crisis del 2008, que fue un proceso traumático tal vez para algunos, hubo personas que perdieron muchas cosas. Por ahí yo recuerdo en mis momentos de adolescente haber visto en la tele a Chespirito que estaba comprando una camioneta con un carro de regalo porque las empresas automotrices estaban en quiebra literalmente. Bueno, la burbuja inmobiliaria que ocurrió en el año 2008 es consecuencia del hecho de que algunas personas hayan sobreestimado, que es lo contrario de subestimar, el valor de algunos materiales, de algunos bienes inmobiliarios. Esa es la palabra correcta, bienes inmobiliarios. Y el día de hoy nos estamos encontrando con imágenes de Estados Unidos, con imágenes de la Ciudad de México, con imágenes de varias ciudades importantes en el mundo, en donde hay varias personas que son denominadas como homeless, o en México les decimos vagos, pordiosero, pero que son personas que no tienen dónde vivir, son personas desposeídas. Bueno, cuando nos dedicamos a observar los estudios, nos damos cuenta de que hay 10 veces más casas desocupadas que personas sin casa. ¿Sí? Ese es un problema fundamental a nivel lógico. Si
todo el capitalismo, si todo el espíritu humano está volcado a que existe una oferta y una demanda, y que eso es lo que regula los precios del mercado, pues estamos cayendo en que hay una enorme diferencia entre la oferta y la demanda. Y me pueden decir, bueno, entonces el problema fundamental no es que estas personas no sepan que hay casas deshabitadas, porque cuando tú vas a ver el porcentaje de gastos que las empresas inmobiliarias ejecutan, pues te das cuenta de que un amplio margen es la publicidad. Y pues sí, en realidad no es que la gente no sepa que hay casas en venta, el problema es que la gente no tiene con qué comprar una casa. Y también entramos a un gran punto tibio de lo que representa la renta y el ejercicio de los espacios. Entonces, creo yo que si la magnitud del problema es tan amplio, tan grande, como para que haya 10 veces más casas deshabitadas que personas que no tienen casa, pues entonces sí deberíamos empezar a implementar políticas públicas para resolver este problema. Por supuesto. Claro, y ese es el problema base. Tenemos otro campo de acceso. ¿Qué pasa con las unidades que no solo no están siendo habitadas, sino que están perdiendo progresiva y rápidamente o vertiginosamente su valor de venta? Es decir, en la ciudad de Morelia, que es de donde estamos grabando, por cierto, hay colonias enteras, por ejemplo, y hoy esto no es para desfavorecer ni para ninguna habitación que esté en ese punto y que pueda verse afectada por esta declaración, pero, por ejemplo, Lomas del Mayoral o Villas de la Loma son espacios habitacionales que tienen calles enteras al poniente de la ciudad, ¿sí? Completamente vacías, abandonadas, y ya sin puerta, ya sin sin canceles, ya sin... Ya completamente abandonadas. Completamente abandonadas, sí, con plantas creciendo dentro, con techos colapsados, ya sin baño, ya sin boiler, con lo que te entrega la casa, lo que puede haber de valor ya fue saqueado. Y aquí el problema es que hay gente que invirtió dinero, que legítimamente, que genuinamente hizo una inversión alta sobre una propiedad con un valor estimado de una propiedad utilizable. y estamos hablando de esas zonas que son fraccionamientos fantasmas también. Exacto, así se les llama, fraccionamientos fantasmas. Ciertamente. Y que cuando tú intentas investigar a pie de calle sobre todo el tema de fraccionamientos fantasma, no es que no haya estudios sobre los fraccionamientos fantasma, es que sobre todo en internet se ha bloqueado demasiado el tema como tal. Y sí, hay, y cuando hablo de calles, estoy hablando de que no son fraccionamientos cortos, como, digo, esto se va a subir a internet, nos puede ver gente de Colombia, de Argentina, etc. Bueno, estoy hablando de fraccionamientos con una densidad de población de 200,000 habitantes, cuyo una calle podría albergar tal vez 2,000. Claro. Claro, o sea, una zona de la ciudad que podría albergar a 2,000 habitantes completamente vacía. Y eso a una magnitud pues, a nivel poblacional. Creo yo que el problema, sobre todo de la ocupación, tiene más que ver con políticas públicas, con una perseverancia de algunas personas que no quieren soltar o no quieren devaluar los espacios de terreno, porque a final de cuentas... Pero se convierten en elefantes blancos entonces. Por supuesto, no, son peores que elefantes blancos. O sea, lo que dices es que es una simple especulación que eleva los precios
aunque disminuya la demanda real. Ujú. Y que además se sigue estando ahí. O sea, hablamos de que el valor de la vivienda ha ido aumentando cada año completamente. Sí, correcto. Pero eso no es porque cada año mejoren los materiales de la vivienda, o no es porque cada año las viviendas estén ubicadas en una mejor situación. Eso es porque el comprador espera que cada año la vivienda suba. Y no le importa al vendedor si esa vivienda pues antes tenía una puerta y ahora ya no. Es una especulación también. Ajá, es una especulación a nivel personal. ¿Sabes qué? Yo me compré una casa hace 10 años en un fraccionamiento y costaba tanto. Y bueno, no la habité, no pagué el agua, no pagué la luz. Llegaron, se llevaron la cancelería, se llevaron el boiler, se llevaron, es más, por la propia falta de cuidado, por las propias negligencias de la constructora, ya tiene daños estructurales, pero yo no la pienso vender a un menor precio de lo que lo compré. Bueno, y aquí se puede crear un problema también de que, digamos, si una vivienda permanece abandonada, digamos, alguna persona llega y la ocupa, digamos, por un espacio de 20 años. Que no Eso ya va, la propiedad. Eso ya va creando derechos en la persona que lo está ocupando, claro, durante esos 20 años, siendo que nadie ha reclamado esa propiedad, aunque tenga un legítimo dueño. Sí, mira, yo creo que hay otro compañero que conoce más de términos jurídicos que podría explicarnos mejor sobre el término de uso de las propiedades, porque una de las cosas maravillosas de vivir en México es que uno de los manifiestos de la Revolución Mexicana es la tierra es de quien la trabaja. Sí, entonces, frase de Emiliano Zapata. La posesión de la tierra o de cualquier otro punto que pudiéramos denominar dentro del territorio mexicano, si tú no lo estás ejercitando, si tú estás haciendo un mal uso de él y entendiendo que el abandono es un mal uso de la propiedad, así es. Entonces, por términos generales e históricos, hay fundamentos para que otra persona ejercite ese espacio, sin que necesariamente represente la propiedad o represente el apoderamiento de un espacio. Y eso es, pues, lo que yo quería compartirles, que creo que importa mucho que la población conozca. ¿Sabes qué? Yo recuerdo mucho cuando estábamos en el mero momento del desalojo. Hubo por ahí un comentario en Facebook que decía algo así como: traigan comida. Que cuando uno ha estado en la lucha, pues de repente, ¿qué falta? Pues comida. Traigan comida. Y lo pones en Facebook. Y alguien por ahí, están pidiendo comida, que quién sabe qué, como unos pordioseros. Bueno, y eso desató a todo una lancha, una cascada de comentarios. Una bola de nieve que se fue creando ahí. Que convirtieron la lucha del foro en un asunto clasista. Ciertamente. Pero, sabes que si tú eres la persona más clasista del mundo, si tú tienes los intereses más elevados a nivel económico, pues también te conviene que haya ocupas, y también te conviene que haya gente que vaya ejercitando los espacios que no están siendo ocupados en este momento, porque hay una falsa percepción de que el lugar vale o cuesta lo que vale, y no es así. La habitabilidad de todo en general está sobrevaluado, y esa es una burbuja que y eso que dices me hace también a mí pensar que de una
una manera teórica, desde luego, el Ocupa viene siendo también como una propuesta alternativa, o por qué no, una tesis contraria a la plusvalía. ¡Claro! Ese es un término Que odian a Marx, lo odian los capitalistas por haber descubierto lo que es la plusvalía. Que es, y es que, ¿qué es la plusvalía en realidad? La plusvalía es el concepto de cómo un punto de venta o un punto en el mercado tiene mayor conveniencia sobre otros. Pero cuando tú creas una conveniencia artificial, es decir, por ejemplo, voy a crear un fraccionamiento en mitad del cerro y ahí voy a poner una tienda de conveniencia, pero esa tienda de conveniencia es la única que yo voy a proponer. Entonces esa va a tener una plusvalía, pero esa es una plusvalía artificial. Uno de los problemas que tienen sobre todo estas zonas de la ciudad es que hay mucha reventa en productos básicos. Hay gente que compra la central de abastos y luego va a estos fraccionamientos a vender. Y como está consciente de que la distancia les implica a los locales pues cierta magnitud económica, porque no hay un directo Vías del Pedregal central de abastos. No sé, tú te mueves en transporte público, tienes que llegar de Vías del Pedregal al monumento. Pues claro. Del monumento tal vez tomes otra cosa que te lleve al oriente de la ciudad y hay otro que te lleve a la central de abastos. Son mínimo de 60 pesos y de ahí vuelta. Bueno, pues hay gente que es consciente de este gasto, entonces pues si el kilo de cebolla está saliendo, no sé, por decir algo, no conozco el precio actual, 20 pesos. Pero si vas allá y te gastas 60, pues te lo dejo en 25 y todavía te estás ahorrando 55 pesos. Entonces hay una inflación a nivel regional de la ciudad en donde estas personas están quedando marginadas. Así es. Sí, ese punto que dices sobre la marginación es muy importante, que también tiene que ver con la plusvalía y con el valor utilitario real de las, digamos, de las casas habitación, en este caso que tú estás mencionando. Y creo que es bien importante que menciones eso, que los ocupas le pueden darle un nuevo valor a esos espacios, porque los espacios que están muy desocupados tienen ese problema que tú manejas, ¿sí? Si hay muy pocas casas habitadas en esos fraccionamientos que están lejos de lo que es el centro de la ciudad, o se van aislando porque no hay escuelas, no hay hospitales, no hay servicio, no hay farmacias, incluso si hay muy pocos habitantes que habitan esas casas, incluso no va a haber ni tiendas, y implica un problema tanto económico como logístico y de tiempo de las personas que se trasladen para poder adquirir estos bienes necesarios básicos que ocupan. Y si alguna gente, aunque sea por cuestiones, digamos, de ocupa tal como es, de ocupar el espacio, no tanto como invadirlo, sino de ocuparlo, de darle una utilidad real, empieza a habitar esos espacios, digamos que le da un nuevo valor a la comunidad, crea una comunidad, y habiendo una comunidad crea un comercio por lo menos aquí sea local, que puede ser pequeño, pero que sí resuelve muchas cuestiones que requiere la sociedad actual. Y ese es un punto importante, llegas a una circunstancia nodal, porque una de las cosas que aportan los ocupas fundamentales es trabajo en favor de la sociedad, y pues también es esta teoría que yo decía de que pone en cuestionamiento a la plusvalía, porque es una idea de trabajo comunitario, que también ahí es algo que se mencionaba durante la ocupación del foro CEPA, de la antigua central camionera, ¿verdad? Porque compañeros, integrantes del foro,
decían, estamos haciendo un trabajo en favor también de la comunidad y también por lo que quiere la sociedad, porque la sociedad iba y estaba de acuerdo con lo que los artistas y los creadores estaban haciendo de trabajo creativo en el Foro Cepa, que era un trabajo social a través de las artes. Sí, y de repente pareciera que somos los artistas, no los únicos ahí, pero esta forma de pensamiento puede incrustarse a la producción ganadera, a la producción agrícola, a la producción artesanal. Por supuesto, se expande a otras esferas. Exacto. De la integración social. Y es parte de, pues ahora sí que del movimiento, ¿no? De lo que queremos entregar a decir. Sí. Y sí, tío, hay una gran nota detrás de decir, hay mucha gente que va a perder dinero, muchísimo dinero. Pero hay otra nota detrás de, si resolvemos este problema, vamos a tener mejores ciudades, mejores comunidades. Y en eso que hablas de la comunidad es muy importante, porque si digamos, a veces hay personas, quizás por prejuicio o por una visión, digamos, limitada de las cosas, que creen que les ocupa son gente que son problemáticas. Puede haberlo, porque lo hay, pero mucha gente no es así, a veces son incluso hasta familias completas. Y entonces cuando resuelven esa cuestión de tener un techo, pueden ir viendo otros panoramas, como decir, bueno, ya resolví el problema del techo. De alguna forma saco para la comida, pero como ya no estoy, por ejemplo, deambulando de un espacio para otro, a lo mejor a mis hijos ya los puedo mandar a la escuela. Y eso resuelve a futuro una serie de problemas, incluso sociales, de seguridad, económicos, de integración social y pues obviamente también de derechos fundamentales de las personas. Claro, esa es otra cosa. Siempre va a ser más productiva una persona que produce que una persona que sobrevive. Entonces, como sociedad debemos buscar los caminos para que la gente produzca. Y perdón, pero no darles espacios de vivienda es obligarlos a no producir. Y ese también es otro gran mito del capitalismo que tal vez en otro programa podríamos discutir, el mito de la renta. ¿Cuánto tiempo o cuánto esfuerzo, cuánto capital humano se pierde en la renta? Porque la renta, y yo no me lo invento, los economistas se coinciden. La renta es como un parásito de la plusvalía. La renta no produce. Es parasitaria la renta y acaba. Bueno, pero eso lo podemos ver en el siguiente tema, en el siguiente episodio de Radio Foro Cepa. Ahorita creo que ya es tiempo de pasarle el micro a Azu, o seguimos hablando de esto de... Vamos de adelante con Azuramaya, y creo que ha sido un buen prólogo, maestro Asdrúbal. Gracias. Nos has expuesto y hablamos aquí acerca de esta cuestión que es de los ocupas. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Igual quiero aprovechar para volver a mandar un saludo aquí a nuestro público que nos escucha, que nos sigue en el Foro Cepa. Ya saben que el Foro Cepa es un espacio de lucha, de resistencia. ¿Por qué? Porque no solo es el arte y la cultura, sino también la exigencia de derechos fundamentales del hombre, que va más allá de lo que puede ser el arte y la cultura. Bueno, ya recordando un poco este tema sobre lo que hemos comentado, quiero hablar un poco sobre el origen del Foro Cepa, ¿sí? Que igual otro compañero en otro momento va a hablar un poco más, va a profundizar, el maestro Jesús Moreno nos va a profundizar, pero quiero hablar que esto inició, así como lo platica el maestro Chucho, él entró, vio el espacio, ya teníamos el espacio de la Central Familiar, tiene muchos años de abandono y se estaba deteriorando, disculpe. En 2003 me parece, fue cuando se deja de usar. Es correcto. Y el espacio, como iba diciendo, iba sufriendo daños visibles, pero también poco a poco se iban haciendo daños estructurales.
y el maestro Chucho de alguna forma ocupó el espacio, pero no como nosotros lo vemos, como uno ocupa como tal. Él buscó a una persona encargada a través de un oficio, él le dijo, puedes realizar eventos ahí, y poco a poco se fue adueñando del espacio. Yo estuve en esos primeros momentos porque pues, a través de mi amistad con el maestro profesor Jesús Moreno, me invitó y estuvimos haciendo algo de limpieza, incluso antes de hacer todos los eventos ahí con el maestro Chucho, el maestro Chucho y también Alejandro Sánchez, otro compañero, estuvimos haciendo un poco de limpieza ahí, ¿no? Y luego invitó al maestro Pasalle, que como maestro en ese entonces también de la Popular de Bellas Artes, jaló a muchos Miguel Rincón Pasalle. Correcto, el maestro Miguel Rincón Pasalle jaló a muchos alumnos de Bellas Artes que fueron trabajando en el Foro Cepa. Ok, yo creo que para este momento de las circunstancias debemos de ser un poco descriptiva la situación de cómo era la antigua central camionera de Morelia, porque no estamos hablando de un espacio menor, estamos hablando de un lugar que en su momento se nos dijo fueron 5 kilómetros cuadrados, no, 5,000 metros cuadrados. Así. Que no es lo mismo que 5 kilómetros cuadrados, son 5,000 metros cuadrados. Okay. Era un espacio de 3 pisos, era un espacio donde pues una ciudad de unos 200,000 habitantes compraba, vendía taquillas, había un amplio área de estacionamiento que estaba dividida a la mitad, pero que todavía conservaba pues su espacio. Y por supuesto que había por lo menos unos 8 baños ahí en ese espacio. Y estamos hablando de que tenía 20 años de abandono. 15 años de abandono. Y por eso yo considero que la creación de Foro Cepa, que incluso en la palabra tiene digamos una premonición, porque yo los invito a que busquemos en el diccionario lo que significa cepa con C. Y pues va a buscar en este momento el compañero Asdrúbal. Entonces, cuando primeramente llega el grupo ASCO, maestro Jesús Moreno, Miguel Rincón Pasalle, otros compañeros también, alumnos de Bellas Artes, en fin, que comienzan sobre todo con el grupo ASCO, Artistas al Servicio de la Comunidad, y ya tienen esa primera iniciativa para ir haciendo labores de ocupa en la antigua central camionera. Pero déjenme decirles que era un espacio que tenía escurrimientos de humedad, que tenía incluso aceites, o sea, era una cosa espantosa, terrible allí, de hacinamiento de mugre, ¿no? O sea, era la mugre. Los murales que estaban allí ya pues eran grafitis de varios, ¿no? De pandillas, se puede decir, ¿no? O sea, bueno, también se llegaron a encontrar condones, pues, allí, ¿no? Todo lo que tenía, todo lo que son rastros de abandono allí. Entonces, el Foro Cepa transforma ese lugar y lo convierte en un lugar que también hace un replanteamiento y un repensamiento del graffiti. ¿Y qué comienzan a hacer ahí también los chavos? Comienzan a hacer graffiti artístico. Retomado también de estos grafitis que existían en los murales abandonados, bueno, las paredes abandonadas del Foro Cepa. Por eso yo pienso también, y lo pienso también como de los fundadores que fue de ese movimiento de Foro Cepa, que se hizo una transformación social a través de lo que significó Foro Cepa en ese momento, en ese planteamiento en el que coincidimos
varios, que primeramente se hizo a través de este rescate de las artes visuales, que fueron los, digamos, los que llevaron la iniciativa de comenzar esto. Y después ya nos sumamos gente y de esas se sumaron danzarinas, arte del circo, teatro, literatos, así es, tú tuviste un taller, maestro, yo también integré un taller, Caliche Caroma puso incluso una biblioteca y se integró también, hasta vinieron gentes del Estado de México, por ahí teníamos ahí un artista notable de allí de Toluca, cuyo nombre ahora se me escapa, que hizo unos murales muy interesantes. Sí. Y bueno, creo que hay parte de la magia, perdón para arrebatar el micrófono, parte de la magia es que en realidad simplemente se anunció. Vamos a tener taller de literatura, tal hora, gratis. Porque eso sí, nadie cobró en el Nadie cobraba aquí. El que ocupaba feria pedía cooperación voluntaria y voluntariamente nadie le daba nada. Eso es la verdad. No. Los eventos salían sin recursos. Sí. Prácticamente no había recursos para hacerlos y sin embargo salían. Entonces, no, que no se puede. Sí. Bueno, en ese momento yo recuerdo que hacemos el taller y empezó a haber como una mística de él, es que está dando un taller en el Foro Sepa. Hay basura, pues ayúdame a limpiar la basura que está aquí. Así como de pasito en pasito. Oye, pues fíjate que vamos a hacer el taller aquí, en este espacio de 4x4, pero tiene 15 toneladas de polvo, 15 toneladas. Así es. Pues a recoger, a barrita, a recogercito. Hacer ahí Y en un lapso de 2 meses más o menos, lo que era un montón de basura fue un espacio limpio. Y se limpió y se pulcró, y entonces sí empezaba a aparecer un espacio productivo. Así es. ¿Sí? Y claro, bueno, hicimos de todo, sacamos cadáveres de ratas, por supuesto. Bastante. Uno que otro. Sí, no, Oye, bien. Y el punto aquí está en que el rescate de los espacios no está peleado tampoco con ni la institucionalidad de los espacios ni con la productividad de los espacios. Estamos hablando de que, bueno, ese espacio era un espacio municipal y tenemos la gran fortuna de que tenemos un espacio municipal deshabitado que podemos ocupar, pero las ocupas del resto del mundo, del resto de la república, que tal vez no cuentan con eso, pues sí tienen que animarse a eso. Sí, vas a fregar ratas, vas a sacar polvo, vas a incluso pues a encontrarte con una que otra historia deductiva que de todo, que ¿verdad? tal vez no se Pero es importante eso que mencionas, ahora que me acuerdo. Hace poco pasé por ahí y se me hizo raro, vi abierto una de las puertas laterales, sí, al lado de las oficinas, pues ahí de la vieja central, y se alcanza a ver claramente cómo gran parte del espacio que es ahí, pues la vieja central familiar, todavía sigue en deterioro, todavía sigue sin ocuparse, aunque ya se haya ocupado una parte considerable y esté en uso, pero todavía hay una gran parte que sigue igual. ¿Sí? Sigue como lo habíamos dejado, o sea, se ven los grafitis, se ven esos grafitis intervenidos, como dijeron, con pinturas de otros artistas, de alguna forma, una especie de obra colectiva, algo similar, un cadáver exquisito que no es como tal, pero se puede aproximar. Entonces, este movimiento de Ocupas es hacer también conciencia de que los espacios
tienen que tener una función utilitaria, pero también social, que aporte a la sociedad, que de alguna forma nos ayude a construir un valor, ¿sí? No todo va en relación a ser productivo, sino también a veces es la cuestión de construir un valor social, un valor colectivo, un valor puede ser científico, teórico, obviamente pues artístico, que nos interesa a nosotros, artístico, cultural, pero de alguna forma vamos construyendo comunidad con estas acciones. Igual también lo que les quería hablar un poco sobre esto es con el maestro Chucho, ¿qué nos llevó de alguna forma los antecedentes al Foro Cepa? Con el maestro Chucho de alguna forma puedo decir que fundamos lo que es el grupo ASCO, que es Arte al Servicio de la Comunidad, y nuestra primera intervención fue en el 2007, con una intervención artística en un espacio público que es ahí el 20 de noviembre, en la esquina de 20 de noviembre con Morelos Norte, ¿verdad? ¿Correcto? Soy malo para los nombres, una disculpa por eso. Y para las ubicaciones. Para las ubicaciones, sí, también. En ese entonces era un espacio también abandonado, así como lo fue como lo fue en la central camionera, pero había habido una circunstancia muy particular. Se habían caído dos bardas, exactamente las dos bardas que daban a las calles, porque es una esquina. Entonces con Chucho decidimos hacer una intervención que se llamó Navidad Bizarra. Hicimos un árbol negro, una estructura de madera con plástico, obviamente, como no teníamos recursos, y algunos otros elementos como unas cajas que simulan regalos, de vez una estrellita pusimos una especie de cráneo, y entonces en lo personal a mí me gustó mucho, fue llamativo, a alguna gente le gustó porque íbamos pasando por ahí e incluso había motociclistas que se paraban, se bajaban de la moto y se tomaban fotos. Pero también entender que estas acciones, lo que nos gustaba a nosotros cuando iniciamos el grupo ASCO, es que tenían una repercusión, porque a los pocos días, a lo mucho a los 15 días, o bien, bueno, como a los 4 días quitaron la estructura que habíamos puesto de madera, que le llamamos Navidad Bizarra, árbol bizarro, perdón, como a los 15 días retiran las piedras que estaban ahí, que tenían meses, invadiendo lo que es la banqueta, pues el tránsito, que afectaba el tránsito peatonal. A ver si entendí. O sea, ustedes hicieron la intervención en la calle y a los meses de que hacen la intervención en la calle empiezan como a ubicar esa calle. No, a los 15 días. A los 15 días, o sea, se cayeron los muros externos del centro, muros de cantera, piedras grandísimas, que conocen como es el centro histórico. Y después de que hacen la intervención, el centro histórico se da cuenta y empieza. Mira, no supe porque no investigué en concreto cómo estuvo, pero exactamente, bueno, no exactamente, pero alrededor de los 15 días, no sé si fue el dueño particular o el ayuntamiento o una autoridad, retiraron todas las piedras que estaban, todas las piedras, ¿sí? Las piedras literalmente no te dejaban caminar por la banqueta o transitar. Tenías que bajarte de la banqueta y cruzar por la calle. Y no solo hicimos esa intervención, hicimos otras intervenciones, pero hubo otros sucesos muy interesantes que pues a lo mejor luego los platico para pues seguir teniendo temas de conversación, que también me gustaría mucho pues que estuviera el maestro Jesús Moreno para, digamos, dar su visión, complementar estos comentarios pues que yo hago, ¿no? Igual también ahí estuvo el compañero Luis López, que también igual otro día sería muy conveniente que venga a platicarnos sobre esto. Bueno, pues aquí hay muy buen timing porque vamos 40, o sea, 20. Entonces, pues sí, cortamos aquí. Y pues ahora si usted arrebata el micrófono y dice... Bueno, antes que nada hay que decir que nuestro compañero y digamos que ahora sí padre fundador Jesús Moreno Castellanos se encuentra en la ciudad de Toluca, por ese motivo no pudo estar hoy presente, pero bueno, él nos dijo vayan comenzando ustedes, vayan comenzando, y consideramos que ya era el momento de ir comenzando.
con este programa de inicio, dar la primicia de que esto ya es la apertura ya de la radio del Foro Cepa, Radio Foro Cepa, que pues ya era necesario hacerla porque fuimos un foro despojado. Yo lo dije en un documental que realizó por ahí Mauricio Rentería, Central Transitoria. Yo mencionaba ahí que en ese momento el Foro Cepa era la mejor historia cultural y de las artes que se estaba dando en ese momento en la historia de Michoacán. En ese momento. Grandes palabras. Y bueno, no nos apoyaron, hay que decirlo también, faltó también solidaridad de muchos camaradas de la comunidad cultural que no voltearon a ver al foro. Sin embargo, el foro hizo una actividad que puedo decir que estaba superando a la Casa de la Cultura, haciendo unas actividades extraordinarias y pues que venían, incluso yo recuerdo unos extraordinarios artistas de Santo Domingo, teatreros también, comunidades colectivas como el colectivo Génesis también, incluso por allí se hizo la inauguración de un mural exterior que tenía que ver con la historia de las abejas. Y este mural incluso fue apoyado por la Secretaría de Cultura de ese tiempo. Estuvo por ahí también la maestra Azucena Solórzano, que estuvo por allí presente cuando se inauguró ese mural. Y estos murales pues fueron tapiados, fueron destruidos. Sin necesidad. Y sin ninguna necesidad. Porque a la fecha, la parte alta del Foro Cepa, la parte alta de la antigua Central Camionera, no está siendo ocupada por ningún tipo de servicio. O sea, simplemente pintaron de blanco lo que era un mural. Sí, los taparon. Y era un mural acerca de la concientización sobre las abejas. Pero eso fue un acto de autoridad política, ¿no? Un acto se interpreta así, ¿no? completamente prepotente. Alfonso Martínez, después de 3 años de no tener la presidencia municipal, llega y tapa ese. ¿Por qué? Porque ustedes me hicieron de tos. Ese es como el mensaje que fue la consigna. ¿Sí? Y una obra de arte, ¿no? Una obra de arte, además. Sí, de muy buena calidad. Y además monumental, que era esa. Sí, y también tenía, o sea, no nada más eran las abejas, también tenía de alguna forma, hablaba pues sobre la cultura de Michoacán, sobre lo que es el Día de Muertos. Entonces, era una obra de arte que de alguna forma, como se encontraba en el centro histórico, lo hacía más vistoso, más agradable, mejor de alguna forma. Y pues simplemente llegar a taparlo con pintura blanca, primero implica un gasto, y en este caso es un gasto al erario público, que no era necesario. Y destruyes una obra de arte, era una obra de artistas michoacanos de la comunidad para la misma comunidad morelense. O sea, no tenía ningún sentido práctico, ni utilitario, ni estético. Simplemente fue un acto, como comentan ustedes, de pura prepotencia, de sentirse más, de no entender y no saber respetar lo que son las expresiones artísticas. Los murales del maestro Jesús Moreno que estaban a la entrada del foro, esos murales que hablaban del Michoacán de ese tiempo y de nuestro tiempo todavía, porque eran personajes allí caracterizados pues en cómo era el Michoacán de ese tiempo, que era el Michoacán de las autodefensas, el Michoacán del violento, y puso ahí, Jesús Moreno pintó la catedral, el Palacio Gobierno, las camionetas ahí con gente y todo eso. Pues era maravilloso todos esos murales los taparon también, ¿no?
tapar todo eso. Entonces tú dices, oye, qué desconsideración, porque ni siquiera fueron capaces de preservar la obra valiosa de un maestro que tanto ha aportado con su arte a la ilustración del Michoacán de nuestro equipo. Ay, bueno, y por no... Ay, es que esa es como la copa de la montaña de toda la obra que se perdió, ¿no? Hubo obras en óleo que estuvieron en cartón, que se desecharon. Sí, Todo el piso de arriba. Había un taller de cerámica de barro, que el taller completo creo que ahí sigue. Pero, bueno, creo que sí. Sí, hubo obra que se descuidó por desconocimiento de quienes ocuparon después la antigua central camionera cuando fuimos desalojados, pero hubo obra que amontonaron y se llenó de moho, entonces se fue echando a perder. Incluso se pudo rescatar algo de la obra del maestro Miguel Rincón Pasay, connotado maestro michoacano, porque la obra se humedeció, varias obras de él le salió hongo, y pues era cosa de que ni pichaban, ni cachaban, ni dejaban batear, porque tampoco dejaban sacar la obra. Entonces pues ya hasta recientemente se pudo ir rescatando. Pero bueno, todo eso es la historia que fue sucediendo a Foro Cepa, y que ahora afortunadamente tenemos una nueva historia sobre todo esto. Claro, es lo bonito del Foro Cepa. Yo creo que sobrevive el mito. Sobrevive el mito del Foro Cepa. Algo nos hermana. Hay varias personas que yo conocí después del Foro Cepa, y que es hasta curioso, ¿no? De que, oye, ¿sabes que yo daba taller? Yo me iba y 2 horas después llegabas tú y tú dabas taller. No, pero ahí estábamos, ¿no? Pues vamos a fortalecer ese mito. Y también creo que fue un fenómeno a nivel Morelia, pero que debería pasar en todos y cada uno de los municipios. Claro, debe volver a poner en Morelia, y ojalá que no a todos los municipios les pase igual, pero sí hay artistas con falta de espacio en cada uno de los municipios de Michoacán. Pues hay un antecedente. Vayan, apropiense de ese espacio, que sirva de cultivo para las artes, que sirva de cultivo para la literatura, para el cine. Que sea una cepa. Es una cepa de las artes. Y pues aunque los corran, aunque duren lo que tengan que durar, y de preferencia que no los corran, presidentes municipales no sean así. No. Pero, sí, que por lo menos siembren algo. Sí, lo que comentan, por ejemplo, aparte de la cepa, de lo que puede significar el Foro Cepa, también las siglas significan Centro de Experimentación y Producción Artística. ¿Sí? Entonces, también entender que el arte, pues, de alguna forma, siempre es revolucionario, ¿sí? Siempre va con la idea de romper paradigmas, ¿sí? A veces no entendemos porque hay un poco de desconocimiento de la historia del arte, pero yo lo he mencionado en algún momento, de que, por ejemplo, el movimiento feminista, no en la actualidad, que es muy valioso, pero hace 100 años aproximadamente, iba respaldado por muchos artistas, tanto hombres como mujeres, ¿sí? El movimiento feminista, que hace muchos años, que más que allá que buscaban lo que el actual movimiento busca, porque las circunstancias son diferentes, buscaban, por ejemplo, el derecho al voto de la mujer. Hay que entender que aproximadamente hace 100 años, en la mayoría de los países del mundo, sean democráticos o no sean democráticos, las mujeres no votaban. Y tenía que ver mucho con el paradigma de la visión de lo que se tenía del hombre, que tenía el hombre sobre las mujeres, ¿no? Y eso ha ido cambiando. Y ha contribuido mucho el arte en eso. Y entonces, estos movimientos porque todavía sigue, son movimientos contestatarios
obviamente somos experimentales, se experimentan, hay obras que tienen materiales, digamos, en no tan tradicionales, quizás digamos que de materiales que se pueden acabar por relativa facilidad, pero que buscamos innovar, ¿no? Que se busca romper paradigmas, que se busca crear una comunidad y una visión nueva sobre lo que es el arte. Obviamente siempre partiendo de nuestras raíces, de nuestra cultura y obviamente también conociendo otras visiones, otras comunidades. El arte siempre es una forma que nos ayuda a crear comunidad, ¿sí? A tratar de entender al otro, pero también entender que hay diferencias y esas diferencias son varios, pero dentro de las mismas diferencias siempre hay puntos en común, siempre hay puntos de diálogo, de construcción. Bueno, se nos fueron 51 minutos de este podcast, estamos cerrando y pues yo quiero decirle a mi comunidad que este es un podcast que estamos armando, está chido, júntense, no tenemos lengua más suelta que en este podcast, así que jálense para acá. Maestro, ¿cómo vamos a hablar de Sí, yo quiero, Usted iba a hablar de su novela, ¿no? Ahorita hablo de la... Hable pues. Sí, bueno, vamos a verlo de la novela. Efectivamente, ya tenía un poco de rato de no estar publicando, entonces estoy madurando una novela que tengo ya desde hace años, que tiene como escenario Morelia, pero tiene que ver con la Guerra Civil Española. Mi novela trata de las antípodas, es decir, de los extremos que hay entre un pensamiento y otro. Entonces, se trata de una niña que tiene cualidades notables, nobles, que pues la historia central llega hasta la adolescencia con un niño que es como su hermano, nada más que el niño está dotado de cualidades contrarias. Entonces, no es una lucha, sino como que uno intenta comprender al otro, cuáles son las causas o por qué es así. Entonces, pues ahí meto un poco de acontecimientos de mito, de magia, ¿no? de cosas insólitas. Y ya se publicó el segundo capítulo esta semana. Por allí lo pueden encontrar en Revista Rosalba. Revista Rosalba. En Revista Rosalba está saliendo. Excelente, Oye, qué bueno que ¿y nos dónde comenta. encontramos a Revista Rosalba? Allí en Facebook. Sí, es revista completamente digital. Revista digital está Revista Rosalba. Acaba de cumplir la revista 20 años, por ahí estuve en el aniversario. Y yo los invito a que la lean, la novela, porque apenas va el segundo capítulo y de repente puede haber ciertas confusiones al leerla, porque pueden pensar que tiene determinada inclinación, pero no es así, sino tiene sus porqués y pues no les puedo contar mucho, pues, porque perdería, pues, toda novela debe de tener una trama que te mantenga el suspenso. Entonces, nada más les puedo decir esto, pues, ¿no? Que va a tener tanto partes terribles de la realidad, pero estamos abiertos a comentarios, ¿no? como pues, partes que son maravillosas, ¿no? Entonces, de eso se trata esta novela. Pero estamos abiertos a comentarios. Por supuesto, claro, claro que sí. A ver, pues bueno, este es como un corte. Pero, ocupo que me cubras esto porque el otro turno ya se va. Sí. Yo te estoy abriendo cuenta, ¿no? ¿Cerveza sin ¿Tienes frío? todo Aquí con está. tarjeta? A ver, ¿cuál es la cerveza que no está fría? Esa. Vamos a tirar, ¿no?